Vamos a la ponencia entonces 47, agroindustria es el tema, tendencias, desafíos y oportunidades de la agroindustria y la bioindustria en América Latina. Estará a cargo de Diego Hernán Gauna, coordinador del área de prospectiva del Centro de Investigación en Economía y Prospectiva del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina. Y como panelista estará Jorge Caro, especialista en cadenas de valor, Project AMAS de Chile. Voy a hacer la presentación de Diego Hernán Gauna, coordinador del área de prospectiva del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, licenciado en Economía de la Universidad Nacional de Córdoba, magíster en Finanzas de la Universidad de San Andrés y cuenta con estudios de posgrado en Economía Agraria por la Universidad del Estado de Iowa, en Estados Unidos. Sus áreas de interés son teoría y aplicaciones de la prospectiva en el campo de la agricultura y la alimentación, prospectiva científica y tecnológica, economía agropecuaria y de los recursos naturales, mercados agroalimentarios globales y finanzas agropecuarias y del medio ambiente. Se desempeña actualmente como coordinador del área de prospectiva del Centro de Investigación y Economía y Prospectiva del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, y como coordinador del proyecto estructural Prospectiva y Observatorios Tecnológicos de la cartera programática vigente del INTA. Vamos a dar la bienvenida entonces a la participación. Buenos días. Esperen, así me ven. Buenos Diego, días. ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo te va, Sergio? Muchas gracias por la presentación y la introducción. Por favor, contamos con 30 minutos a partir de este momento. Acá tengo el cronómetro. Muchas gracias Adelante. al Colegio de Ingenieros de Perú por la invitación. Muchas gracias a Omar de Carpio, que lo veo por ahí también, por acercarme a esta iniciativa, y celebro mucho que se estén trabajando estos temas en un congreso tan importante. Y especialmente siendo un colegio de ingenieros bien amplio, en el sentido de cubrir casi todas las áreas de conocimiento, como estuve ahí mirando en su página web. Es interesante el peso que ha tenido en esta conferencia en lo agroalimentario, ¿no? He visto varias conferencias que están tocando este tema, de algún modo. Así que lo que hice, y acá les empiezo a compartir la presentación. Lo que hice fue hacer una selección, ¿no? Porque, bueno, si queremos hablar de los tendencias, desafíos y oportunidades de la agroindustria y la bioindustria en América Latina, podemos estar 3 días discutiendo esto, ¿no? O sea, la cantidad digamos, de caminos alternativos que podemos discutir, la agenda de lo que es hoy la agroindustria, la agricultura y la alimentación es una agenda muy compleja, muy, muy rica, donde hay una intersección entre lo tecnológico, lo ambiental, lo económico y lo social que no pasaba hace 20 o 30 años, donde uno iba a discutir de agroindustria o de agricultura y uno iba a discutir de productividad, de variedades y de adopción de tecnologías, ¿sí? Hoy en día la agenda del campo del agro es mucho más rica y eso obviamente repercute en todo lo que es el sector, su análisis y en las agendas que tenemos en instituciones como el INTA. Por si alguno no lo conoce, el INTA es un instituto nacional, es el Instituto Nacional Público, digamos, de Tecnología Agropecuaria en Argentina, que fue creado hace 64 años, con una historia muy rica en todo lo que es desarrollo tecnológico para la agricultura argentina, y bueno, y que ha ido evolucionando a la par de los cambios que se han ido dando a nivel global y nacional. Entonces, obviamente no puedo hablar de todas las tendencias, ¿sí? Porque, bueno, mucho de lo que está pasando se está discutiendo en otros espacios. Así que hice una pequeña selección y a eso me voy a referir hoy. Por un lado, lo que es este concepto de revolución industrial 4.0, que he visto que también ha habido presentaciones que lo han trabajado, voy a brevemente a recorrer eso. Algo que mencionó Omar del tema de la agroindustria digital, el agro 4.0. Nosotros en el INTA tenemos desarrollos muy interesantes en ese sentido y quiero un poco compartirles esto. El tema de las inversiones en I+D agro, ¿qué está pasando con las inversiones en I+D? El rol de China como principal socio comercial en la región y el ascenso, qué consecuencias tiene para pensar el futuro de la agroindustria.
Lo que yo le llamo las disputas de sentido en el mundo agroindustrial y los nuevos jugadores en el mercado de la alimentación. Después un poco vamos a charlar de eso. Los consumidores del siglo XXI, que también ya se ha dicho bastante acá, por lo cual calculo que iré bastante más rápido ahí. Y después le voy a dedicar un tiempito a pensar este paso de la agroindustria a la bioindustria, que no es trivial y requiere repensar muchas cosas más allá del uso de los términos, ¿no? Nosotros hablábamos siempre del sector agropecuario, después empezamos a hablar del sector agroindustrial, después empezamos a hablar de las cadenas de valor y ahora hablamos de bioindustria. Obviamente es incipiente, no es un concepto tan instalado la bioindustria, ¿no? Pero bueno, es algo que quiero traer para discutir. Una pequeña reflexión de las implicancias del COVID-19, porque aún estamos en pandemia y creo que hay muchas cosas de estas tendencias que se van a intensificar o retrasar y nuevos problemas y oportunidades surgen en este contexto, y un par de reflexiones finales de la realidad de América Latina. Tengo el cronómetro, así que prometo ser puntual. Bueno, este es un grafiquito clásico que los traje de un libro que recomiendo que lean. Es muy completo, está hecho para Argentina, pero igual es muy completo en su introducción y en su marco conceptual de lo que es el concepto de Industria 4.0, que se hizo en el Intalbit del año 2018. Acá muestra un poco la evolución de las revoluciones industriales. Obviamente este es un concepto analítico, ¿no? Algunos pueden acordar, ¿no? Que hubo 4, 5, 3, que todavía estamos en la 3 y no pasamos a la 4. Bueno, desde el punto de vista académico uno puede tener muchas discusiones, pero desde el punto de vista conceptual, esto viene de Schwab, del Foro Económico Mundial, que planteó la transformación global que va a aplicar este nuevo paradigma para toda la economía, ¿no? O sea, del paso del mundo digital, o sea, el mundo de la automatización, de las computadoras y la electrónica, que arranca en los 70 y obviamente está vigente hoy, a la informatización y transformación digital. Y a todo el tema vinculado a lo que es lo inteligente vinculado a los desarrollos en inteligencia artificial y aprendizaje automático, algoritmos, etc. Ahí también vamos a trabajar un poco sobre eso. Obviamente esta evolución de Industria 4.0 no es un concepto donde una industria, digamos, un modelo desplaza al otro. O sea, en el mundo tenemos diferentes realidades, diferentes heterogeneidades, y hay países que todavía coexisten con la industria 2.0 y hay países que están yendo por la industria 4.0. Desde el punto de vista estratégico, ¿de dónde nos paramos? O sea, ¿qué política debemos pensar para hacer esa transición? Y de eso vamos a hablar al final. Bueno, ¿cuáles son los hechos distintivos de este mundo 4.0? Por un lado, lo que se marca como central es la convergencia entre el mundo físico, biológico y digital, ¿sí? Esto está llevando a un nuevo desarrollo en toda el área del conocimiento que requiere potenciar los enfoques interdisciplinarios y transdisciplinarios. Y se hable mucho, nosotros siempre hablamos, tenemos que potenciar la interdisciplina, transdisciplina, pero en la hora práctica de resolver problemas es mucho más complejo que el discurso. Pero la convergencia entre estos mundos nos obliga a cambiar los esquemas de pensamiento, y eso es un tema que hoy en día muchísimas instituciones de ciencia y tecnología alrededor del mundo se están replanteando de cómo abordar la complejidad de esta convergencia, ¿sí? Está lejos de estar resuelta, está lejos de haber alcanzado una convergencia, es un proceso emergente, digamos. Esto obviamente va a requerir nuevas habilidades laborales y organizacionales, y te da este tema, este doble gap, como me gusta llamar a mí, entre lo que es la velocidad del cambio tecnológico, la capacidad de adaptación de las organizaciones, como siempre se dice, la tecnología va por el ascensor y las organizaciones por la escalera, pero cada vez el ascensor va más rápido, y eso es un tema también importante para instituciones como en las que yo trabajo. Y por otro lado, los gaps que existen entre los nuevos desarrollos tecnológicos y las regulaciones, ¿sí? Que siempre de algún modo las regulaciones van corriendo por detrás a lo que es la tecnología. Y esta velocidad a la cual ocurren los cambios, o esta llamada exponencialidad del cambio tecnológico, que también se ha difundido bastante como una de las grandes características de esta revolución 4.0, se basa sobre todo en esta ley de Moore, que es una ley antigua que se viene digamos, chequeando empíricamente en el tiempo, de que el poder de procesamiento de las computadoras se sigue duplicando cada año, ¿sí? Sigue un crecimiento exponencial. Hoy en día la cantidad de datos generados se estima se multiplicará por 3 para el año 2025. Todavía eso es un tema central. ¿Qué vamos a hacer con esa cantidad de datos? ¿Cómo lo vamos a trabajar? ¿Cómo eso influye en
los procesos. Y la velocidad de conexión, por ejemplo, se multiplicó por 10 en la última década, y hay estimaciones de, obviamente con grandes niveles de heterogeneidad, a nivel regiones, etcétera, de que el 60% de la población mundial hoy tiene acceso a Internet. Y cómo esto va obviamente a cambiar muchas de las cosas que estamos pensando sobre la vida de las personas y las empresas. Ahora, ¿cómo esto nos impacta a nivel de la agricultura? ¿Cómo esto nos impacta a nivel de agricultura? Bueno, esta convergencia en el mundo, de los mundos físicos, biológicos, digitales, ha sido una oportunidad muy buena para el sector agropecuario y la biología, ¿no? Porque muchos de los desarrollos que se están dando están relacionados a lo que son los desarrollos en la ciencia de la vida. Es como vamos a decir, como el vector más importante desde mi punto de vista estructural de cambio hacia el futuro tecnológico. En este radio que le pongo acá, de futuro radial de tecnologías que van a ser determinantes para el futuro, tenemos cuestiones como vinculadas a biotecnología en las nuevas técnicas de mejoramiento genético. Ahí tenemos edición genética y las técnicas de CRISPR para lo que es productos agropecuarios, bueno, y cuestiones de salud, que obviamente son altamente controversiales. Las cuestiones vinculadas a robótica e inteligencia artificial, especialmente desarrollo de algoritmos de aprendizaje automático. El tema de la agricultura digital, que vamos a trabajar un poquito más ahora en la próxima filmina. Los temas vinculados al microbioma del suelo, que también están siendo hoy, si no me equivoco, en estos días fue el Día Mundial del Suelo, si no es hoy o fue hace poquito. Y bueno, una de las cosas que están trabajando es, a través de los avances tecnológicos, cómo medir y potenciar el rol del suelo tanto como para capturar carbono, como también para aumentar la productividad de los suelos en el mundo. Los desarrollos en biología sintética y nanotecnología. Biología sintética es un poquito más, de algún modo, especulativo. Y hay muchísimo para trabajar ahí, y las grandes universidades del mundo tienen sus propios departamentos de biología sintética trabajando. Tenemos también desarrollos en nanotecnología, en el INTA hay bastante trabajo en ese sentido, y temas vinculados a lo que es agricultura celular, que algo nos vamos a explicar un poquito más adelante sobre algún temita de esto, que es el cultivo de células madre para la producción de bienes agrícolas sin animales, digamos. Es decir, uno puede producir carne sin necesidad de matar a la vaca, digamos, ¿sí? Bueno, todo eso hay una gran discusión y un gran desarrollo tecnológico, bueno, por todo este crecimiento del veganismo y las nuevas generaciones, cómo valoran otros atributos vinculados al alimento y a la vida. Y también vinculados a cuestiones de agricultura vertical y el blockchain como una tecnología absolutamente transversal, que es la tecnología base de las criptomonedas, pero que se está utilizando mucho en agricultura, una de las que más está creciendo, vinculado a todo lo que es la trazabilidad de los procesos productivos. Entonces, dentro de ese mundo 4.0 del agro, nosotros en el INTA estamos trabajando en varios de estos temas, no en todos, por supuesto, son líneas emergentes que la institución tiene, porque toda institución tiene su core business o su core de científico-tecnológico que fue desarrollado a lo largo del tiempo, y van surgiendo las nuevas áreas en las cuales tenemos que ocuparnos, ¿no? En ese mundo, en ese 4.0, hay un paradigma central que es el tema de la digitalización de la agricultura, ¿sí? Acá cuando se habla de agricultura digital también se usa como sinónimos, o lo van a escuchar como agricultura inteligente, agricultura 4.0, agricultura de precisión o agricultura de decisión, digamos. Digamos que hay bastante imprecisión a veces en el uso de los términos. La agricultura digital un poquito es más abarcativo y me gusta más para esto, ¿no? Si uno ve por lo opuesto, no tiene mucho sentido estas definiciones. ¿Cuál sería la agricultura de indecisión o la agricultura de imprecisión? Bueno, pero por eso me gusta usar la agricultura digital. ¿Qué implica en términos prácticos este concepto? No sé cómo estará Perú avanzando en esto, otros países, pero bueno, países más importantes agroalimentarios como Australia, Estados Unidos están trabajando muchísimo en este tema. Por un lado, esto implica el uso intensivo de diferentes clases de datos, espaciales, climáticos y económicos. Esto ha sido, digamos, parte de las características más importantes de la agricultura, ¿no? Utilizando viejas y nuevas tecnologías, porque no todas las tecnologías que se están desarrollando son nuevas, o sea, hay tecnologías bueno, todo el tema satelital se viene trabajando hace 50 años a nivel mundial y en la agricultura en particular, pero obviamente los avances tecnológicos y los avances de la capacidad de procesamiento están obviamente impulsando mucho más rápido esto.
aquí tenemos sensores, máquinas, drones y satélites, con el objetivo de monitorear, ¿sí? Monitorear y estudiar el suelo, el agua, las plantas, los animales y las personas, de modo tal de mejorar la toma de decisiones a todo nivel, digamos, a nivel parcela, a nivel empresa, a nivel territorio. O sea, esto me parece una definición muy amplia, tiene múltiples consecuencias, y como les pongo por acá, creo que tiene una frase ahí que la saqué en último momento, pero los desafíos para esto son muy grandes. ¿Por qué? Hay cuestiones vinculadas a la privacidad de los datos. Creo que por ahí, no sé si se discutió ese tema en algún momento, pero ¿quiénes son los dueños de los datos? La escala necesaria para que los modelos funcionen. Es decir, esto es como una especie de economía de red, digamos. Si uno tuviera plataformas bien integradas con datos de productores, con mayor cantidad de productores, los modelos predictivos que se pueden utilizar para mejorar la toma de decisiones van a ser más poderosos. El punto del trade-off ahí es que eso también lleva a cuestiones de gobernanza e institucionalidad muy complejas, porque quién es el dueño del dato, cómo se protege su privacidad, cómo se protege su uso, etc. Bueno, estos temas que lo podemos llamar en términos generales como la infraestructura del Big Data, son temas que se están discutiendo hoy en todo nivel y que van a obviamente condicionar el futuro de la agroindustria. Déjeme un segundo que estoy viendo mi cronómetro, pero no pasa nada. Bien. Y esta digitalización viene en las manos también no solo de los grandes desarrollos de las empresas, sino también de un mundo que hoy se conoce como el mundo AgTech, que seguramente ahí Omar habló de eso. Todo un conjunto de empresas que algunas veces nacieron como parte de spin-off, que nacieron como parte de desarrollo desde las universidades, como spin-off de empresas grandes, de algunos investigadores que se abrieron para crear su propia tecnología y su empresa, que tienen financiamiento vía instrumentos modernos de financiamiento, tales como el capital de riesgo y el financiamiento por billonarios. Bill Gates es el clásico ejemplo de estar invirtiendo fuertemente en este tipo de compañías. Y esta nueva visión de la agricultura, del vínculo entre el campo y la ciudad como cada vez más integrado, tiene todo este desarrollo de la agricultura digital e inteligente, ¿no? Lo que es agricultura de precisión, lo robótico y los drones, los sensores, etc. Es muy impactante esto si uno lo piensa bien, ¿no? De cómo pensaba la agricultura hace 20, 30 años y cómo hoy en día se está gestionando todo este ecosistema de innovación alrededor de eso, ¿no? En América Latina tenemos mucho para crecer, en Argentina hay mucho desarrollo, en Argentina hasta podemos construir un poquito este ecosistema, ¿no? De un montón de emprendedores que están desarrollando cosas para la agricultura, pero tenemos un largo camino para recorrer aún. Y esto no implica, y esto es sumamente importante y lo voy a trabajar un poquito más adelante, no implica reducir el rol del Estado, sino por lo contrario, digamos, la inversión en ciencia y tecnología a nivel, digamos, de gran escala para el desarrollo tecnológico son cada vez más importantes y complementarias con este tipo de nuevos jugadores, digamos. Bueno, por otro lado está el tema hablamos hasta ahora de la revolución 4.0 y de la agricultura digital, del financiamiento al I+D. ¿Por qué traigo esto? Por un lado, porque hay dos cosas que se quieren destacar. Por un lado, la inversión en I+D, en lo que es agricultura y agroindustria, se ha ido desplazando desde los países centrales a los países de ingreso medio, fundamentalmente China, India y Brasil, que ha sido el más dinámico de América Latina. Y por otro lado, se está observando, especialmente en los países de ingresos más altos, que la inversión privada crece como porcentaje de la inversión total, ¿sí? Ahora, este tema de la inversión privada en I+D, especialmente mucho llamémosle en los primeros eslabones de la cadena, aguas arriba, digamos, vinculado a lo que es innovación en semillas y genética, etc. El problema de este tipo de inversiones es que están lideradas por un número reducido de países, están concentrados en un número reducido de commodities y tienen fuertes esquemas de derecho de propiedad intelectual. Obviamente, el desarrollo tecnológico para la dificultad que implica un esquema de patentes y que se pague las inversiones en I+D que son de largo plazo y todo, el número de commodities que van a ser objeto de ese tipo de estudios van a ser reducidos, y por lo cual eso de algún modo reduce las oportunidades de innovación, y a países como
como los países de América Latina nos ponen en un compromiso importante porque los desarrollos propios quedan fuera un poco de este esquema, ¿no? Y lo más preocupante es que la inversión pública de I+D, a pesar de que hay amplia evidencia de sus de sus altos retornos en términos de peso gastado por I+D en relación de su vuelta a la sociedad, hay muchísimas estimaciones y la mayoría habla de retornos muy importantes, viene sufriendo una caída pronunciada. O sea, tanto en los países más desarrollados como Estados Unidos, que probablemente es el caso más paradigmático, donde viene cayendo hasta aún en términos nominales las inversiones públicas de I+D en agricultura. Es un tema para seguir. Eso obviamente refleja el peso menor que tiene la agricultura en sus economías, pero en América Latina es un poquito más preocupante. Y América Latina está estancada como destino del I+D global. O sea, en general, hoy en día muchos de los desarrollos internacionales, vinculados, por ejemplo, a desarrollo tecnológico mundial, están más vinculados a lo que es África subsahariana y Asia emergente que América Latina. Bueno, el cuarto tema que trae es el ascenso de China. Esto también me puse a mirar los datos, hace mucho que no los miraba, simplemente con un dato muy simple, que es mostrarle cómo evolucionó el porcentaje de exportación de China entre el inicio del siglo y el 2020. En realidad 2018 son los datos. En Perú pasó aproximadamente del 5,5, 5,6, un poco más del 26%, en Chile también, un poquito más de 5,6 a 30 y pico %. Argentina también duplicó de 6 a 12 aproximadamente, y Brasil fue el más impactante en cuanto se multiplicó las exportaciones de China, ¿no? Es el porcentaje de exportaciones totales que tienen como destino China entre 2000 y 2018. Esto se enmarca también en un crecimiento de Asia, ¿no? O sea, en términos porcentuales aumenta Asia como destino respecto al resto del mundo, cae claramente América del Norte, y aumenta dentro de Asia, el salto de China es aún más importante. Y si uno ve las relaciones entre exportaciones agro total de exportaciones, Argentina por Brasil muestran un crecimiento en ese ratio, Perú y Chile muestran una caída en relación a agroexportaciones, pero si uno le suma a Perú y Chile, que son países obviamente productores de minerales y metales, si uno le suma esa parte primaria, claramente la relación primaria total de exportaciones ha aumentado también en esos países. Esto se basa en los datos del índice de complejidad económica. ¿Con esto qué voy? Que el índice de complejidad económica es un índice que elabora la Universidad de Harvard, con el Centro de Investigación y Desarrollo también de Princeton, donde miden un poco un mix, ponderan lo que es qué tan diversificada está la canasta de exportaciones de un país con qué tan únicos sos en producir determinados bienes. O sea, mientras más diversificado estés y más único seas, o sea, más innovador seas, mayor es tu nivel de complejidad económica. Obviamente América Latina tiene un nivel de complejidad económica muy bajos. O sea, el primer país que aparece, si no me equivoco, es Brasil. No estoy poniendo todos los países de América Latina, pero si no me equivoco es Brasil, que está en puesto 49 a nivel global. Y si uno mira la evolución de los últimos 30 años, lo que va a ver es todos los países, Brasil, Argentina y Perú, cayendo fuertemente en lo que es la complejidad económica, y Chile relativamente estable, digamos, el único país que ha logrado un poco mantener una estructura productiva compleja en relación al resto de los países de América Latina. Y esto obviamente es lo que un poco, no digo que esté relacionado estrictamente al ascenso de China, tiene que ver, porque obviamente China lleva un proceso de mayor exportación de productos primarios o productos de valor agregado con bajo nivel de procesamiento, y que nos pone una paradoja a ver si el futuro de la agroindustria en Argentina y en el mundo, ¿no? El otro punto que les quería traer era la disputa de sentido en el mundo de la alimentación. O sea, más allá de todas estas cuestiones que están pasando, la revolución, la digitalización, el ascenso de China, el I+D que fluye hacia otros países y está aumentando el peso del sector privado, hay una disputa de sentido, una batalla muy fuerte en el mercado de alimentos. Sobre todo en el mercado de la carne, que es el que más lo sufre, ¿no? Este gráfico que ven acá, este plato, es una dieta saludable y sostenible que sugirió la Comisión Lancet, que es una comisión formada por investigadores muy importantes de nivel nutricional, médicos, clínicos, etcétera, de todo el mundo, donde el porcentaje destinado a proteína animal es significativamente inferior a lo que históricamente fue, ¿no?
Ustedes ven acá, van a ver en las partecitas del triángulo que corresponde a, se los puedo aumentar un poquito acá, no, este no es tacho, disculpen, productos lácteos, proteínas de origen animal y un pedacito chiquito del triángulo respecto al total y todo lo que implica lo que es lo vegetal. Después toda esta discusión, después les cuento por qué digo disputa de sentido, ¿no? Toda la discusión en relación a los desarrollos de hamburguesas basadas en plantas versus la hamburguesa tradicional. Se pusieron muy de moda, no sé si ustedes lo saben, desarrollos de hamburguesas basados en biotecnología utilizando plantas, que no es lo mismo que la hamburguesa de lentejas o la hamburguesa de garbanzo, una hamburguesa vegetal clásica, sino que es la utilización de biotecnología para procesar plantas y generar un producto que parece carne pero que no es carne. Ese es el caso de Beyond Burger, que es la marca más famosa, y que hoy en día está en Burger King, está en McDonald's, en todo el mundo. No todo el mundo, pero en varios países del mundo. Y ha ganado mucho peso por la hamburguesa que compite con la hamburguesa tradicional, que se le asigna, se le achaca un efecto muy grande en términos de uso del agua, de uso de la tierra, de emisiones de gases de efecto invernadero y energía. Digo esto se le achaca porque la realidad, digamos, todos estos datos que están puestos de esa manera no son científicamente desde el punto de vista válidos, ¿no? Son datos de marketing que se usan para un poco contrastar los desarrollos de la carne limpia versus la carne tradicional. Bueno, el tema del ataque a los lácteos también es muy fuerte a nivel de todo el mundo, tanto por el tema de la matanza de animales como por el tema de la intolerancia alimentaria y todo ese tema que hay mucho dando vuelta. Acá hay un tema que salió en Argentina, una campaña muy potente, porque participaron los principales actores y actrices de mayor estatura mediática en Argentina sobre un proyecto que el gobierno intenta promover sobre granjas porcinas en el país. Creo que son como 300.000 madres, es un negocio muy, muy grande para Argentina, de producción de cerdos para exportación. Y bueno, y hay como una publicidad muy, muy fuerte de cada una de las cosas que pasaron en la pandemia vinculadas al acuerdo, ¿no? Ahí lo pueden ver claramente. Y por otro lado, las disputas de sentido de la contrarrespuesta de la gente que trabaja en ganadería, lo que implica, por ejemplo, la Beyond Burger con respecto a la Beef Burger, esta que les comentaba en plantas. Todos los componentes que tienen ahí, que ustedes pueden ver, se ven chiquitos, pero después lo pueden buscar. Tiene una cantidad de ingredientes químicos que uno ni sabe qué es, como toda esta etiqueta que uno puede leer, respecto al bife tradicional, digamos. Y le llamo disputa de sentido, ¿por qué? Porque toda esta discusión en muchos casos no está basada en ciencia. Y ahí los roles de la ciencia y tecnología son determinantes. Y ahí hay un rol tanto de investigación y desarrollo, que las instituciones como el INTA lo tienen, como del punto de vista comunicacional. Los nuevos actores que están en este mundo son actores muy poderosos, con financiamiento de todo clase, y están traccionados por demandas genuinas de consumidores que quieren carne producida sosteniblemente, sin matanza de animales, con principios de responsabilidad social, etc. Esto se los dejo, porque me quedan 2 minutitos y medio, y no quiero pasarme. Hicimos una encuesta para ver esta disputa de sentido. No, mejor esto lo doy, después dejo otra cosita. Porque está bueno. Esta es otra alternativa a la carne artificial, que es la carne cultivada, que es, como les dije, células madres que se extraen del animal, se bioregeneran en biofábricas, digamos, y aparte de ahí se genera algo que parece carne, tejido muscular, y se asocia a carne. A diferencia de lo anterior, no es basado en plantas, sino es basado en la célula madre del animal. Entonces hicimos una encuesta de un trabajito con la Fundación CEDEF conjunto, con más de 500, 600 personas sobre lo que pensaban de la carne cultivada, ¿no? Y es muy importante ver los contrastes, ¿no? Que muestran un poco esto de la disputa de sentido. De un porcentaje de la población que es relativamente optimista, que habla que es una buena noticia para los animales, es una buena oportunidad para resolver problemáticas sociales como el hambre, porque obviamente si los costos de esta tecnología bajaran drásticamente, se podría producir carne a gran escala a costos muy, muy bajos, que es segura, sana y ética, etc. Por otro lado, las otras visiones contrapuestas de los sectores más tradicionales, ¿no? Como algo desconectado del mundo real, que es práctico, que es fake, que es químico. Realmente esas posturas son súper interesantes como para explorar. Y es que es lo que está pasando en el mundo de las percepciones. Bueno, el consumidor del siglo XXI lo han visto a lo largo de todo el seminario y se ha hablado mucho acá.
Simplemente destacar acá, y me sirvió mucho lo de, estuvieron hablando de los productos orgánicos y agroecológicos, y el tema de trazabilidad, que eso es clave para la agroindustria, y está reforzado por el tema del impacto del COVID. Bueno, y las últimas dos filminas que me quedan, lo que ha ido, se ha mostrado, me voy a pasar un minuto, de lo que es el desarrollo desde la agroindustria y la bioindustria. De la noción tradicional del sector primario se pasó a la noción tradicional de las cadenas globales de valor, eso fue en el 2010, un trabajo de CEPAL, y ahora se está pasando al agro, no solo como proveedor tradicional de alimentos, sino como de recursos renovables de origen biológico, y la bioindustria como potencial ese vector de desarrollo. Los modelos de organización de esta bioindustria, sus implicancias y su viabilidad como estrategia de desarrollo aún tiene un largo camino para recorrer, y estamos muy lejos de saber cómo atacar esto, ¿no? Y tenemos mucho que... Ya estoy terminando. Les dejo acá un poquito lo que representa la bioeconomía como paradigma, y sobre todo basado en el conocimiento, que tiene estas tres patas. En el centro, la sostenibilidad, y que tiene estas patas vinculadas a los procesos biológicos, a los recursos biológicos y al conocimiento. Y todo esto vinculado a todo lo que es desarrollo de bioproductos, mejoramiento animal, tecnología médica, biofarmacia, agricultura de precisión, etc. Y eso es un poquito lo que querías dejarle, antes para no demorarme más, de cómo rompemos con esta visión histórica sobre el sector agropecuario e industrial. Nosotros en América Latina tenemos esa visión de ser un país condenado por problemas de materias primas, que tenemos la maldición de los recursos naturales detrás, de por qué los países crecen poco porque sufren estos procesos de enfermedad holandesa, y cómo esto nos hace repensar a las instituciones y políticas que necesitamos de cara al futuro. Claramente la bioindustria y la bioeconomía es un camino, pero es un camino muy complejo y que solo se puede lograr con inversiones y saltos cuantitativos muy fuertes en I+D. Los niveles de I+D que tiene América Latina respecto al PBI, salvo Brasil, que es el único país que tiene por encima del 1%, son muy bajos como para creer que se puede romper un paradigma y se puede entrar en una estrategia de desarrollo donde la bioindustria y la bioeconomía sean vectores centrales. Y eso es importante porque la bioeconomía y la industria no tiene un líder claro ahora, todavía la ventana de oportunidad está abierta, pero tiene una complejidad que requiere repensar tanto los modelos tecnológicos como los modelos organizacionales. Con esto los dejo para no pasarme más. Muchas gracias, Diego, por su participación. Vamos inmediatamente a Jorge Caro de Chile. Adelante, por favor. Tiene exactamente 7 minutos. Le voy a rogar ser sumamente exacto en el tiempo. Gracias, Sergio. Felicitar a Diego. Excelente exposición, y ya nos introdujo de lleno en lo que es la cuarta revolución industrial. Simplemente mencionar sobre ello que en el día jueves yo dicté una conferencia y mencionaba que ya estamos entrando en la quinta revolución industrial, que es una conjugación de lo que ya el conocimiento desarrollado con las redes 5G y la computación cuántica. Entonces, ese nuevo mundo tecnológico, no sabemos bien cómo va a venir, pero seguramente nos va a crear más infoxicación de la que actualmente tenemos, y todo el desfase en el término de accionar de nuestras instituciones y obviamente de los liderazgos políticos de los países, ¿no? Entonces, creo que en trabajar de esta forma, en hacer estudios de prospectiva, como es el caso del estudio que hizo el INTA hace un par de años atrás, que yo lo estudié para unos trabajos similares acá en Perú, nos sirven muchísimo para poder entender este mundo, hacia dónde vamos y cómo nosotros debemos involucrarnos dentro de estos escenarios científicos y tecnológicos que se nos vienen a futuro, con todos los temas tecnológicos que ya se mencionaron. ¿Qué significa esto, ¿no? en términos de la estrategia institucional? Y yo creo que ahí hay que como separar las cosas. Si nosotros vamos a hacer un plan estratégico a futuro basado sobre la inteligencia competitiva, la vigilancia tecnológica, la prospectiva, las instituciones deben tener muy claro cuál es el panorama de cada uno de nuestros países. ¿Por qué? Porque si no, las instituciones van a seguir quedando fuera dentro de estos saltos exponenciales científicos y tecnológicos. Y lo primero es ahí entender cuál es nuestro modelo de desarrollo. Y nuestro modelo de desarrollo en los temas agrícolas.
y mencionar algo que ha pasado bastante inadvertido en la literatura, y me imagino que a lo mejor Omar lo mencionó, que es el caso de Perú como una descomoditización, un proceso de descomoditización de los productos agrícolas, dentro del cual se viene pasando de imitadores tecnológicos, imitadores y transferencias tecnológicas o tecnologías adaptativas con base en los esquemas desarrollados para los commodities. Eso fue así hasta hace unos 15 o 20 años, cuando el país empezó a cambiar completamente su modelo agrícola y pecuario de desarrollo, y lo hizo de una forma, como dije, muy desapercibida en términos de la colectividad científica y académica de los países. Entonces creo que aquí en el país tenemos un caso en el cual los productores agrícolas pasaron de ser tomadores de tecnología, cuando imitaban todo el tema hace muchos años de la revolución verde, y pasando ahora último a los temas ecológicos, a los temas de las tecnologías que se han desarrollado en otros países y su aplicación, hasta ser desarrollos propios de tecnologías o de innovaciones, que en muchos casos han sido innovaciones de producto, de proceso, pero también innovaciones organizativas, de nuevos modelos de negocios. Y eso lo ha hecho bastante bien, y no solamente que han sabido adaptar la tecnología, es decir, de un modelo de simplemente toma de la tecnología a un proceso de adaptación de la tecnología, e incluso al desarrollo ya de ciertas fases de la tecnología, pensando el país como un gran productor y un gran abastecedor de mercados de nicho, o de commodities, que llamamos. Entonces creo que esto no solamente se está dando en Perú, sino que en varios otros países se está dando, en unos con mayor fuerza, porque por ejemplo en Argentina todavía sigue siendo el peso grande de los commodities, pero con lo que planteó Diego ya están entrando en estos temas de mercados de nicho. Perú hace años, Chile también está en esto, México, Colombia, Ecuador, otros países como Brasil también están parcialmente, pero están mucho más, o se los conoce mucho más por el tema de producir commodities, ¿no? Entonces, esto como lo primero. ¿Y eso qué significa para las instituciones? Significa instituciones de empezar de cero. O sea, las instituciones, sobre todo aquellas que tienen que ver con investigación, desarrollo y producción de innovación, tienen que hacer replanteamientos completos y profundos para atender la realidad de sus países y decidir si van a ser o van a seguir siendo tomadores de tecnología, adaptadores de tecnología o desarrollos de tecnología conforme a estos modelos que, por así decirlo, de manera natural se han venido dando en los países, transformando el sector privado, y hablo del sector privado de exportación, y el sector también de los pequeños productores de exportación y que producen para los mercados locales, se han venido transformando como adaptadores y desarrollos de nuevas formas de innovación para llegar a los mercados de nicho. Entonces, esto es como un modelo a seguir y me parece que es importante relevarlo. Dentro de eso, y por ejemplo, un tema muy relevante es en cuanto a la pandemia, cómo se ha venido llegando a lo que es la digitalización del mundo agropecuario, del mundo piscícola, del mundo acuícola en general, en el cual durante estos meses que se rompieron las cadenas de valor, sobre todo por el lado de los procesos de venta de las grandes empresas o por el lado del abastecimiento de insumos, los pequeños productores han sabido mantener sus niveles de producción y han ido adaptándose a los nuevos esquemas que la digitalización plantea, como es el tema de la creación de centros de productos digitales, lo que son los marketplaces, conocidos como marketplace. Y entonces, eso ya creo que va a llegar y a quedarse. Y el otro tema importante como desafío para la agroindustria es empezar a pasar ya de la tercera a la cuarta gama. ¿Okay? Entonces, esto es como una evidencia plausible, factible y positiva de que la nueva normalidad va a ser distinta a la prepandemia. Vamos a estar en un esquema totalmente distinto. Entonces, esos son como los elementos. Y el otro gran aspecto
que no se toca en los estudios de prospectiva. Don Jorge, por favor, un minuto para terminar. Sí, un minuto. Un minuto, por favor. Un minuto. Es el que Diego lo mencionó tangencialmente, que es el nuevo perfil de los recursos humanos. Hasta ahora estamos hablando que hay tecnologías, que podemos decir que son transferidas, que son adaptadas, que son desarrolladas, pero ¿qué pasa con el recurso humano? ¿Qué pasa con el recurso humano de la academia? La academia está internalizando todos estos nuevos procesos científicos y tecnológicos en sus pensum, en sus contenidos curriculares. Los trabajadores vinculados a la agricultura están evolucionando en términos de sus competencias conforme a la demanda laboral que requiere cada vez de más tipos de nuevas competencias, de nuevas especializaciones. Y ahí creo que hay un gran trabajo que hacer a futuro, junto con todo este proceso de las nuevas arquitecturas institucionales vinculadas al desarrollo científico, tecnológico, a la innovación y a la formación de recursos humanos, no solo en el ámbito de pregrado y posgrado, sino en el ámbito de desarrollo de competencias y habilidades. Gracias. Muy bien, muchas gracias por su participación como panelista en esta ponencia, a don Jorge Caro, especialista en cadenas de valor de Project AMAS de Chile. Gracias también a Diego Hernán Gao.